¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Brújula de Querétaro, con la expresión de las voces que conforman la noticia en Querétaro. En periodo electoral y en tiempos de campaña, naturalmente que las notas más destacadas tienen que ver con las propuestas de las y los candidatos. Hoy uno más de ellos en esta mesa de análisis y reflexión de redes sociales progresistas, Miguel Nava Alvarado. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todo el auditorio. Estoy muy bien, animado, en campaña, caminando, generando conciencia, despertando a la gente de que es indispensable hacer un cambio en Querétaro. Urge, es impostergable. Estamos propiamente en la recta final de las campañas, con independencia de qué día nos vea quién en esta nuestra señal a la carta, en YouTube, en streaming, en Televisa Querétaro, en nuestros resúmenes. Estamos a 3 semanas. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo para Miguel Nava? Miguel Nava, que después de haber sido defensor de los derechos humanos aquí, de haber aspirado a la dirigencia, a la presidencia nacional, de ejercer como abogado, no había tenido presencia mediática en una buena cantidad de tiempo. De que reapareciste y generó sorpresa tu candidatura, doctor, a este día, ¿qué tipo de sentimiento te queda con la reacción de los electores, con la gente que has visto en las calles, con los empresarios, con las reuniones, con los debates? En uno de ellos fuiste la figura polémica informativamente hablando, porque te retiraste de él diciendo que se trataba de una farsa. En fin, danos tu criterio. Bueno, primeramente te puedo decir que fue sorpresivo para mí que un partido político invitara a un ciudadano sin tener militancia, sin haber participado en la conformación de redes sociales progresistas, como un aspirante ciudadano. Eso es muy importante resaltarlo, porque de ahí genero el agradecimiento con el dirigente estatal y nacional del partido que no conocía. Yo no sé si el partido sea bueno o sea malo, pero voltearon a ver a un ciudadano, lo que comúnmente no acontece. En segundo término, el que hayan aceptado las 3 condiciones que yo les pedí, y me refiero al presidente local que no lo conocía. Primero, hablas de Ulises Gómez de la Rosa, no lo conocía. Primero, el que no utilizaría dinero público ni privado para hacer mi campaña. Hago una campaña como le gustaría a cualquier ciudadano o ciudadana que se hiciera, apostándole a mi candidatura, con mis recursos, no con el recurso público. Siempre lo critiqué y no podía ser incoherente en mi forma de pensar, de expresarlo a la hora que fuera candidato. No utilizo dinero público, no genero compromisos privados y me ofende, como siempre me ha ofendido, ver el Estado tapizado de una publicidad electoral que en 3 semanas será basura. Millones de pesos derrochados a lo tonto, y que para retirar todas esas miles de lonas, y además con un ánimo triunfalista, ¿no? Vemos al candidato de Acción Nacional o de Morena ya con los papelitos volándole, viendo hacia el cielo como si yo hubiera ganado. Generar este efecto psicológico como si fueran las únicas opciones. Entonces, no utilizo dinero público, lo aceptó el partido. Segundo, muy importante, yo no tengo oficinas en el partido político. Voy a algún evento que me dicen en específico. Y tercero, y muy importante, que ahorita lo estoy materializando, yo puedo decir o puedo dejar de decir lo que yo considere de acuerdo a mis principios y valores, lo que sea. Yo no tengo una pauta, una línea que me marque el partido político. Y la ciudadanía debe entender que hoy es imposible llegar a una inscripción de candidatura si no es mediante un partido político. O te inscribe a un partido político, que es el vehículo, es el puente, o de lo contrario te inscribe el Instituto Electoral de la entidad federativa o el Instituto Nacional Electoral. No hay posibilidad de que una persona en lo particular pueda inscribirse para ser candidato o candidata. O sea, no hay forma legal. Quien hace la ley, siempre lo he dicho, hace la trampa, y esa trampa está en la Constitución Política del país desde el 9 de agosto de 2002 en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución. O sea, esas condiciones las acepté. ¿Cómo me ha ido la campaña? Espléndidamente.
De tal manera en que en el avance que voy teniendo con la ciudadanía, en el comentar y hablar de frente con la verdad, sin querer prometer nada, hago propuestas viables, propuestas que la gente requiere en un Querétaro en el que ya no vivimos. La seguridad es el tema principal. ¿Cuáles serían los 5 temas torales de tus propuestas y si estos han coincidido en el diagnóstico que traías cuando diseñaste esto con lo que quiere la gente? Totalmente coinciden porque las necesidades de todos no son ajenas a las mías y a las tuyas. Seguridad, salud, agua potable y que salga, porque el agua cuando sale no es potable, porque ya no es como cuando éramos niños que podíamos abrir la llave y tomar de la llave. No sale, y si sale es muy cara y no es potable. Seguridad es un tema básico, pero lo que tiene que ver después de la seguridad es la procuración e impartición de justicia, educación de calidad y transporte. Esa temática es la que más se demanda. Ahí están los temas. Ahí están los temas. Querétaro, como el país, no sé si estés de acuerdo conmigo y la audiencia, está perfectamente diagnosticado, sobrediagnosticado incluso respecto a sus problemas, a sus males, a sus enfermedades, a sus áreas de oportunidad, según se quiera decir, con eufemismos o no. El tema es cómo hacerle. El tema del agua hoy es un asunto de carácter mundial. Mucho se ha dicho que las guerras del siglo XXI, las importantes, vendrán a causa del agua. Ya ha habido algunas expresiones por ahí, las hay en este momento. Querétaro tiene un problema histórico con el agua. Ahí está el acueducto, por si se nos ha olvidado. Por esa razón se construyó el acueducto que está en Calzada de los Arcos y por eso está ahí el acueducto 2 y el acuaférico Enterrados, etc. ¿Cómo lograr resolver esa problemática desde tu propuesta? Muy sencillo, Andrés, extremadamente sencillo. Llamando a los expertos. Por ejemplo, en Israel. En Israel la sequía es permanente y sin embargo no tienen esa carencia de agua. O sea, por comentarlo de alguna forma, sembrar agua para cosechar agua. ¿Qué pasó ayer? Una tromba en la ciudad, en una parte de la ciudad. Y cada gota que cae, en vez de aprovecharse y generar un beneficio, deriva en una tragedia para muchas familias, para muchas colonias, y obviamente es un agua desperdiciada. Indudablemente que el gobernador del estado, bueno, en mi caso de ser votado, pues yo soy abogado, sé muchísimas cosas de una parte chiquitita del derecho, que es el derecho constitucional, y desconozco lo demás del derecho y lo del agua también, pero conozco perfectamente bien que la Comisión Estatal del Agua es un organismo que ya no obedece a las necesidades de Querétaro y que es contrario a la propia Constitución. Entonces, primeramente hay que saber que la Comisión Estatal del Agua tiene que desaparecer. Regresarle esa facultad que tiene constitucional el municipio para que se aseguren de que los habitantes de esa demarcación territorial puedan tener este líquido vital y que sea potable, primeramente. En segundo lugar, tener los expertos de la ciudadanía, si la hay en Querétaro o en otros lugares, para que se incorporen a la administración pública, no el amigo del gobernador. ¿Quién está hoy en la Comisión Estatal del Agua y quién estuvo en la administración pasada y la antepasada? Amigos del gobernador, que salen inmensamente ricos. Entonces, no hay ciencia. Hay otros países que atraviesan esta sequía, esta carencia de agua y sin embargo hay formas de resolverlo. Aquí no se resuelve por la corrupción. ¿La seguridad? La seguridad es un tema en donde siempre me lo han preguntado con la experiencia que tengo en Secretaría de Seguridad Pública, como agente del Ministerio Público del Fuero Común, agente del Ministerio Público Federal. Ahí has estado de los dos lados de la mesa. De los dos lados de la mesa. Quizás es el tema en el que pudieras tener aportaciones con mayor conocimiento de causa. A propósito de lo que tú dices, claro, que en los otros temas te valdrás de expertos. Indudablemente en este también me valdría de expertos. O sea, no puedes poner un militar a cargo de la policía porque el militar estudió para ser militar. El que es agente de inteligencia para ser agente de inteligencia, el que es marino para ser marino y el que es policía para ser policía. No puedes combinar, ¿no? Entonces, hay elementos de la policía en el país
con estudios de licenciatura, de posgrado en la materia, de doctorado, que tienen toda la capacidad para hacerse cargo de la seguridad, pero han sido policías. ¿Saben la dificultad que existe hoy en un sistema garantista disfuncional en nuestro país a partir del 2008 que se fue implementando el sistema de justicia penal, que es totalmente garantista para los delincuentes? Entonces, hay que apostarle primeramente a que el nombramiento del secretario o secretaria no sea como el que hizo López Obrador, ahora de una periodista. Si de por sí fue un fracaso con Alfonso Durazo, que lo premian ante el fracaso para ser candidato a la gubernatura de Sonora, ahora ponen a una periodista sin subestimar el trabajo de un periodista, pero no está para cuestiones de seguridad. Primeramente, no improvisar en el nombramiento. Que no sea amigo o amiga del gobernador. Y segundo, muy importante, la mejor forma de ir evitando el incremento del índice delictivo es previniéndolo. Vengo de estar en un centro de rehabilitación de adicciones. Mucha gente que me escucha quizá no conozca, pero lo tenemos aquí cerca, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui. Ahí hay un, no sé si decirle colonia, fraccionamiento, ranchería, están en la ruina, Las Rosas. Un centro de rehabilitación como los distintos que he visitado en varios municipios de Querétaro, el gobierno no le apuesta a un tema de salud que se ha convertido en un problema de seguridad. Porque que va creciendo y a cada vez edad más temprana. Hoy hay en ese centro, como en muchos centros, menores de edad. Así, claro. Menores de edad que en poco tiempo se van a convertir en homicidas, en delincuentes que van a ser violadores, algunos de ellos. Esa circunstancia, la mejor forma de evitar ese incremento es previniéndolo. ¿Cómo? Utilizando las herramientas que tiene el Estado para materializar, ahora sí, que la vigencia de la ley y apostarle al tema de salud pública, que es las adicciones, para ir evitando estos problemas de seguridad. Tercer punto importantísimo. El reclutamiento, la selección, la formación y la permanencia del personal policial y los estímulos que haya principalmente a su núcleo familiar. Porque hoy el ser policía en el país, en cualquiera de los 4 órdenes de gobierno, federación, entidades federativas, municipios o las 16 alcaldías de la Ciudad de México, es un trabajo de última opción, no es de vocación. Y si un elemento queda lesionado, queda con algún tipo de discapacidad por realizar su servicio como policía o es privado de la vida, su familia queda en el abandono. Y así pasó, digo, yo lo he vivido de cerca, es una situación que no me cuentan, y eso no alienta a los jóvenes a ser policías. Utilizar como cuarto punto el análisis de la información, la tecnología al servicio de la seguridad, porque es increíble que en el centro de la ciudad de Querétaro tengan años con estos vehículos de la Policía Municipal o Estatal monitoreando cámaras al lado del Palacio de Gobierno y sigue habiendo cristalazos permanentemente y sigue una de dos. O se están haciendo tarugos o lo que yo y muchas personas que me escuchan y me ven piensan, ¿están de acuerdo con los delincuentes? Pero eso pasa en todo el estado. No hay un solo lugar en donde no me siente que no padezcan de la seguridad y en cualquier nivel socioeconómico. Hoy vemos desafortunadamente en el panorama queretano cada vez más vehículos de guaruras, de escoltas, de vehículos blindados en donde para trasladar a una criatura, a una persona, un señor, una señora, deben ir con hombres armados porque si no los matan o los secuestran. Eso no es el Querétaro que nosotros queremos, ni al que nosotros aspiramos. Entonces, medidas reales, con personas que tengamos la experiencia y si no conocemos del tema, poder invitar a quien sí conozca del tema sin que tenga este vínculo de amistad, familiaridad o compromiso político como cuota en el gabinete. El desarrollo general de las campañas, de las propuestas de quienes te acompañan en la competencia, 9 aspirantes más, 7 mujeres, 2 hombres más, ¿cómo lo has percibido? Como una mentira, como siempre el que me escucha y la que me escucha que no milita en ningún partido político ¿Tan como de yo. plano? Un segundo piso del monumento al Conín que se haga a Juriquilla para beneficiar ¿a quién?
ni siquiera los del municipio de Querétaro, porque nosotros tendríamos que ir por abajo para entrar a nuestras casas. Y los 17 municipios, esa es una de las propuestas del candidato del Partido Acción Nacional. O la otra propuesta, igual que las que critican de López Obrador, pero al final en la Cámara de Senadores se las aplauden, 1,500 pesos a cada mujer. ¿De dónde, candidato del PAN, vas a sacar 1,500 pesos para darle a cada mujer? ¿De qué programa le vas a quitar para cumplir esa promesa? O la de Celia Maya, ¿no? Un metro subterráneo, a nivel de tierra, metro elevado. ¿De dónde? Cuando ni siquiera se puede garantizar la funcionalidad del transporte, que no es público, es concesionado en los municipios del Estado, o donde existe carencia del derecho humano a la salud, porque no hay hospitales ni clínicas en los 18 municipios, o donde se asienta la mayor parte de la población. O sea, hay que hacer propuestas viables. Yo propongo que haya hospitales en los 18 municipios funcionales, porque ni el último que acaban de abrir aquí en Querétaro y en Jardines de la Hacienda funciona al 100%, y si no, los invito a que vayan. Ni siquiera funciona el hospital del Estado recién inaugurado por el gobernador panista, que se esperó a que viniera el presidente de Morena para inaugurarlo, ni siquiera se trabaja al 100. Entonces, generar esta atención hospitalaria eficiente, eficaz, 365 días del año, con médicos y con medicinas, porque muchos médicos del sector público canalizan al paciente, generalmente con muchas necesidades económicas, a que vaya a comprar la medicina en la farmacia porque no se la van a dotar. O sea, y estar pensando en un metro, en regalarle para comprar el voto a las mujeres o en segundos pisos, se me hace una burla lo que dice el PAN, lo que dice Morena. Hay que ver las propuestas de las y los candidatos, porque hoy, queretano y queretana, te lo digo claramente, yo que vengo de fuera, que vengo de ser como tú, un partido político, no importa las siglas que inscriban al agua el candidato, no te garantiza nada. Ve quién está detrás de la candidatura y cómo están realizando su trabajo. ¿Listo para el último debate oficial, entre comillas, organizado por el Instituto Electoral de Querétaro para este día 20? Te pregunto, ¿y cuáles serán tus posicionamientos? No quiero que nos guises la liebre antes de haberla agarrado, por supuesto, pero ¿con qué ánimo llegas ahí? ¿Qué esperas? Está la recta final ya, falta nada para el día de la votación, Miguel Nava. Estoy preparado para el debate, invito a la gente que vea el debate el próximo 20 de mayo, no lo pierdan, es en el Club de Industriales. Hay temas muy importantes como es el combate a la corrupción, como es la transparencia, cuestión que sigue existiendo en Querétaro gravísimamente, la corrupción, la transparencia, el desarrollo económico, la generación de empleo. O sea, va a ser un debate con el mismo formato muy inadecuado, lo quiero decir, como lo hizo el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Fíjate, en el primer debate, la gente que nos escuche, los invito a que lo vean, porque está ahí en las redes sociales. 7 temas. 3 preguntas para los 7 temas. Respeto a la ley y seguridad pública. Una pregunta a cada uno de los 10. 1 minuto para responder. Y sin embargo, 2 réplica y contrarréplica para pegarle al contrario. 1 minuto de propuesta de esos 2 primeros temas. Segundo segmento, 3 temas. Transporte, género y educación. 1 minuto para responder y 2 minutos de réplica y contrarréplica para pegar al contrario. Tercer tema, salud y medio ambiente. Igual, 1 minuto y 2 para pegarle al contrario. La gente se perdió en la propuesta. Pero son debates hechos a modo, porque el Instituto Electoral de Querétaro, lo digo claramente, está llena de gente que el PAN lo escogió. Veamos lo que hizo la Coparmex. Nos invita a un debate, nos comprometen a un debate y antes de que sea el debate nos entregan las preguntas. Tú me dices si estoy preparado. Estoy preparado para que la o el moderador, creo que van a ser las mismas, me hagan preguntas que yo no me sé y que no quiero que me digan, porque la parte esencial de un debate es la espontaneidad, que te puedan decir la temática, pero no las preguntas que te van a hacer. Vean el primer debate, quiten a Miguel Nava, como si hubiera nada más 9 candidatos, 7 mujeres y 2 hombres. Lo que le preguntan al candidato a Acción Nacional y lo que le preguntan a la candidata de Morena, no lo saben responder. Penosamente tienen que acudir
a lo que les preparó su equipo de campaña para darle lectura. La moderadora los trata de conducir para que le respondan y no pueden responder y siguen leyendo. ¿Eso es lo que quieres para Querétaro? Yo no quiero eso para Querétaro. Eso no me garantiza más que seguir igual. Bien, ya veremos ese debate y el día de la elección, por quién las y los queretanos se decantan, por quién deciden sufragar. Miguel Nava, ¿confías en el proceso, en el día de la jornada de votación? En suma, ¿confías en la autoridad electoral a pesar de lo que has señalado, que sean estas unas elecciones limpias? Claro que no confío en la autoridad electoral. Se están dando cuenta de los millones de pesos despilfarrados. Vengo de lo vuelvo a repetir, vengo de Las Rosas, en Santa Rosa, Jáuregui, que por cierto tendría que ser municipio. Vengo de ahí. No tienen ni siquiera drenaje, es un cochinero. La gente es pobre, pero pegada a las calcomanías del candidato del PAN. ¿Qué no se da cuenta el Instituto Nacional Electoral? El Instituto Electoral de Querétaro, de este exceso de gasto, las camionetas que utilizan, las camionetas ya sean arrendadas o como sea, millones de pesos tirados y la autoridad electoral permanece callada. No le tengo confianza a la autoridad electoral. Nuestro país, no en estas elecciones, desde principios del siglo XX, se ha caracterizado por el fraude electoral. Y el fraude no necesariamente es el día de los comicios. El fraude se va fraguando con el tiempo. La permisividad del Instituto Electoral de Querétaro ante lo evidente, que toda la gente que me escucha lo pueda advertir, porque nada más falta, hasta en los restaurantes, porque en los restaurantes te vas a encontrar una figura del candidato del PAN. Morena abandonó a su candidata, pero así nos iría a los queretanos. Ese exceso de gasto lo tendría que estar auditando el Instituto Electoral y no lo hace. Si ganas o si pierdes, ¿dónde te ves después del 6 de junio, Miguel? Donde me he visto hoy, Andrés, porque yo no soy candidato de tiempo completo, yo soy un abogado y tengo que estar atendiendo a mis clientes durante mi jornada de campaña, porque no dejé mi trabajo, trabajando en función de la defensa de los derechos humanos como lo he hecho desde el sector público, desde el sector privado y abriendo conciencias. Si voy a ser gobernador del estado, seré un empleado que genere confianza, administración transparente y eficaz y no teniendo una pandilla de amigos. Si no voy a ser gobernador, seguiré siendo patrón, abogado y exigiendo a la autoridad que cumpla con su mandato legal, porque no lo han hecho y tiene una deuda enorme con la sociedad. Aquí la voz de Miguel Nava Alvarado, ustedes decidirán. Lleguen a votar el primer domingo de junio, 6 del sexto mes del año, háganlo de una manera informada, responsable, por quien usted quiera, pero vaya a votar en los mejores términos posibles y cuidando, por supuesto, el tema de la salud. Gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Acompaño tu mensaje, vayan a votar. Hoy los partidos políticos quieren que no voten. Las encuestas son para quien las pagan y las pagamos nosotros. Es importante ir a votar, no te dejes engañar. Gana PAN o gana Morena, pierde Querétaro. Por capricho del presidente, Querétaro se puede ir a la ruina, porque se desquitaría, querían PAN, mírenlo, y te quita el apoyo del gobierno federal. Y si gana Morena, ni digamos. Entonces, habemos otras opciones, piénsalo bien. Y cada vez que veas un espectacular, ya sabes por quién no debes votar. Aquí esta entrega de Brújula de Querétaro. Siga con nuestros contenidos, como siempre, en redes sociales, streaming, YouTube, y ahí donde le llevamos la actualidad como a usted le gusta y con la voz estrictamente así como la emiten los aspirantes a gobernar en alguna posición Querétaro o el país. Pásela bien.